Entonces, bueno, ya es la hora. Si quieres dar la bienvenida. La doy ya, ¿no? Pues fenómeno. Ahora sí que sí, digamos, por petición del pana, bienvenido gente de muy buena voluntad. Bienvenido, muy bienvenido. Yo, primero antes que nada, muy agradecido, Leif, por haberme invitado y estoy deseando empezar la entrevista. Cuéntame. Vale, pues tú ya sabes, lo primero que queremos saber pues es quién eres y qué haces, ¿no? O sea, qué haces como cristiano católico, influencer, por supuesto. Claro. Pues vamos a ver, la gente que me conoce de a pie sabe que yo soy Ángel, pero para la gente que no me conoce, pues yo soy Marwan Ángel, soy un artista urbano que hace menos de un año, precisamente este 27 de octubre, tomó la decisión, más que la decisión, el Señor le reveló el ministerio, digamos, el propósito de llevar a cabo una misión de evangelización y de creación de contenido a través de la música, un ministerio especial a través de la música. Y bueno, me dedico a eso, a subir canciones. Llevaba desde hace ya 3 años subiendo canciones, aunque estaba en el mundo secular, pero recién me convertí y me pasé, digamos, al bando ganador y ahora pues me encuentro aquí haciendo alabanza, gloria y en definitiva todo dedicado para nuestro Señor, básicamente. Genial, bueno, yo cuando escuché tus primeras canciones, a mí me gustaron mucho, me gusta mucho el género urbano. Entonces, una cosa que sí me había parecido siempre muy curiosa es precisamente que yo no sabía, hasta que lo dijiste en una de las historias, que eras católico, porque realmente en las canciones nunca se hace mención pues a cuestiones ya propiamente católicas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso siempre me parece muy curioso. Pero antes de pasar a eso, ya lo mencionaste, cuéntanos, ¿qué fue eso de tu conversión? Vale, pues la verdad que fue un proceso bastante largo, fue bastante largo. Vamos a ver, la primera, yo aunque estuviera bautizado desde siempre y bueno, por tradición de mi familia y mis padres me han llevado a misa y demás, pero es como la gente lo que le dice un catolicismo muerto. Es uno de que uno va ritualizando su rutina, ¿no? De voy a misa, voy a este sitio, te has criado, te has educado en un colegio católico, vale, bien, pero digamos que no tienes esa llamada de quién es Jesús y no sientes como ese amor. Y la verdad que no fue hasta a finales de 2022 cuando fui a un retiro. Algunos de los que están aquí presentes lo saben. Yo fui a un retiro a Barcelona, al norte de España, en el 2022, de un movimiento que se llama Acción Católica General. Y la verdad que ahí, poquillo a poco, empecé a ver que la gente joven, había gente joven cristiana, había gente joven que se podía congregar y que como que se podían juntar y como que podían compartir su fe. Y ya ahí, en mi frialdad de mi corazón, empecé a notar algo que era diferente. Pero aún así, en ese momento todavía no di el paso completo. Me tiré un año viviendo mi vida normal y no fue hasta el 2023, que tú también bien lo sabrás, que fue la JMJ en el 2023 en Lisboa, y ahí sí que sí, el Señor me llamó. El Señor tocó mi corazón y el Señor ahí, entre la paz, especialmente en el momento en el que nos juntamos allí 1,5 millones de jóvenes en esa esplanada y hubo un silencio sepulcral, allí fue, después de tanto tiempo, donde el Señor me dijo, hay unos planes preparados para ti. Y cuando volví de allí, ya cada día más me lo iba como diciendo el Señor, de forma muy pasiva, pero me iba diciendo, tú tienes preparado esto, tú vas a seguir este camino y tú vas a tomar esa decisión. Es verdad que me daba miedo dar el paso, porque es que era un paso en el decir, yo nunca he sido tan practicante, nunca he exteriorizado tanto mi fe, nunca me ha dado como vergüenza, a ver si soy criticado, a ver si voy a ser como dicen aquí en España, a ver si era un abuelillo, a ver si va a ser como una persona mayor. Y ya en el momento en el que uno se siente verdaderamente tocado por el Espíritu Santo, pues entonces cuando uno ya sí o sí tiene que dar su salto de fe. Y yo di mi salto de fe a finales de, digamos, del 2023, en un 27 de octubre, donde yo ya definitivamente, interiormente y exteriormente, acepté definitivamente a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y no solo en mi vida, sino también en las cosas de cara a los demás. Y ahí empezó mi proceso de conversión. Bueno, entonces tenemos ese 27 de octubre que celebrar, ¿no? Hacer algo, una fiesta. A ver, Eh, una ¿Qué cosa tienes que pensado? sí,
Se tendría que haber celebrado, pero es una cosa que, bueno, que se supone que tiene que haber pasado desde hace tiempo. Si uno verdaderamente era cristiano, se supone que tiene que haberlo aceptado desde primera hora, pero bueno, mejor aceptarlo tarde que no aceptarlo en ningún momento, la verdad. Bueno, pero hay precisamente una parábola de Jesús que habla de eso, ¿no? En la que va llamando a distintas horas a los empleados que van a trabajar a la viña. Entonces, bueno, te llamó ahorita y ya pues ahora esta es tu fecha de tu conversión. Yo Efectivamente. también, yo también tuve mi conversión en el 2019, no fue hace mucho tampoco. Entonces, bueno, ha sido una fecha también que, bueno, he tratado como de recordar, ¿no? Porque, bueno, por la importancia que tiene para el cambio, ¿no? Y ese cambio que ha tenido en ti, ¿en qué lo has notado más que nada? O sea, ¿cuál ha sido el mayor cambio que tú has tenido de antes a ahora? Pues un montón de cosas, un montón de cosas. A ver, desde que Jesús llegó a mi vida oficialmente, es una visión muy trascendental. Es verdad que incluso aunque lo aceptara, es verdad que siguieron pasando cosas en mi vida, siguió transformando y tocando áreas de mi vida que en algunos sitios fue muy fácil de transformar y en otros sitios pues costó mucho sufrimiento y muchas lágrimas, es verdad. Hay cosas que yo pensaba que estaba lo suficientemente cerca del Señor como para decir soy cristiano, pero hubo cosas que tuvieron que pasar en mi vida donde tuve que romper con ciertas cosas. Es decir, hay cosas que aunque tú digas soy cristiano, tienes que romper con ellas radicalmente en algunos aspectos, como el caso de, por ejemplo, vivir por y para el mundo, vivir para las fiestas, vivir para el alcohol, vivir para lo que viene siendo el estilo de vida que se lleva hoy. Y hay cosas que son fáciles de cambiar, porque si tú te has visto un hábito de esto de, por ejemplo, de leer la Biblia o de decir soy cristiano o voy a misa, es fácil, entre comillas. Pero ya tienes que romper con ciertos hábitos que sabes que van en contra de la corriente de la mayoría de jóvenes, es una decisión muy dura. Y especialmente si eso va a acarrear en ti consecuencias de, pues eso, físicas, mentales o cosas que te van a marcar para marcar el resto de tu vida. Y ese fue mi caso, ese fue mi caso especial. En mi caso, yo tuve que hacer un cambio muy gordo en mi vida. Recién cumplí ayer 19 años, pues con 18 años nada más, tuve que hacer un cambio para el resto de mi vida donde ya no puedo, por motivos de salud, ya no puedo ir a sitios de esto de fiesta, no puedo quedarme hasta muy, muy tarde, no puedo hacer cosas muy extremas, porque son cosas que aunque son un susto, ¿no? Que quizás a veces son como, digamos, injusticias del mundo que te dice, ¿por qué ha pasado esto, señor? ¿Por qué ahora mi cuerpo no responde así? ¿Por qué ahora he tomado esta mala decisión y me pasa esto? Y te das cuenta de que cuando a veces haces este tipo de cosas, el Señor luego te reconduce por el buen camino y te dice, pues mira, con el tiempo ya te va enterando diciendo, esto te ha pasado para que no siguieras ese mal camino y rompieras definitivamente en ese área con lo secular. Y fue en mi caso que rompí con ese área de mi vida de decir, dejo las fiestas, dejo el mundo secular, dejo todo y sigo al Señor. Y aunque mi estado de salud, que por cierto lo voy a comentar por primera vez aquí en público, no es una situación grave en mi caso. Yo soy una persona que estaba sana y estoy sano. Y gracias a Dios estoy muy sano. Pero hace un año, pues por eso, por vivir mucho en el mundo secular, tomé una mala decisión en mi vida. Me junté con las personas que no me influenciaron correctamente y pues por malas decisiones resulta que el año pasado me diagnosticaron un principio de una epilepsia. Y la verdad que fue una cosa que al principio fue muy sorprendente porque dice, un chico con 18 años que está en la flor de la vida, ya se le ha hundido el mundo. Visto desde el punto de vista secular, dice, ya está, va al traste, ya esto no tiene solución. Pero no es cierto, porque conforme fueron pasando los meses me di cuenta de que eso fue como un agarre donde el Señor me sacó del lodo, el Señor me sacó del peor sitio que podía haber estado para poder luego, digamos, salir a relucir. Porque había cosas que yo las tenía como medio planeadas, pensadas, decía, vale, convalido esto del mundo cristiano con el mundo secular. Pero en el momento en el que pasó esto en mi vida, pues ya los planes cambiaron totalmente y llegaron personas que no esperaban que iban a llegar y situaciones y proyectos y cosas que eran necesarias que llegaran. Y aunque mi estado de salud no me está dando problemas, ni muchísimo menos, pero fue necesario, digamos, como ese susto, digamos, como esa situación para que yo hoy en día estuviera, por ejemplo, aquí contigo haciendo esta entrevista. Era necesario para que yo contactara con muchos cristianos de todas las denominaciones para poder exteriorizar mi fe. Era necesario para que diera
por completo y definitivamente ese paso de decir, se acabó, Señor, ya sí que sí de verdad, rompo con lo del mundo y me dedico todo el día, todos los días a ti. Ese fue el paso necesario que tuvo que pasar en mi vida. Y a partir de ese momento, mi conversión, digamos, fue genuina. Una conversión que desde el minuto uno decía, yo sé, Señor, que evidentemente voy a pecar, pero hay cosas que ya por ahí no paso. Ya va a haber cosas que se acabó. En el momento en el que ya realizo esta conversión genuina, ya hay cosas que se tienen que dejar porque son cosas viejas. Y el Señor precisamente dice en la Biblia que nos invita a su nueva creación, a cosas nuevas, a cosas que están renovadas y que dan satisfacción, que dan alegría. Entonces, en eso consistió mi conversión recientemente. Wow. Una cosa muy importante es cuando un cristiano ve en las cosas que para cualquier persona del mundo fueran malas, ve una razón de Dios para encaminarse hacia otro lado. Sí, Yo creo por ejemplo, cuando San Pablo dice que le pidió a Dios que lo curara de lo que él estaba sufriendo y el Señor le dijo, te basta mi gracia, eso es una frase lapidante para una persona que precisamente del mundo no lo entendería. Ah, tu Dios no te quiere, no te protege. Pero más bien esa situación te está protegiendo de otras cosas. Aunque obviamente Dios no quiere que tú estés enfermo, pero precisamente creo yo, no sé cómo estarás en el sentido de la epilepsia, pero tengo yo por lo menos experiencia de saber que sencillamente son cosas de tener que dormir las horas completas, eh, tomar las pastillas, entonces digamos que eso no es algo, más bien no, es algo más bien que las personas que no tienen como buenos hábitos de vida claro, no pueden llevar. Entonces, por ese sentido, bueno, tú sabrás más al respecto y claro, por claro. supuesto, No, básicamente es un estilo bueno, de vida, es un estilo de vida muy calmado. Por supuesto, la persona que vive por y para las fiestas y para este mundo, digamos, va a decir, pareces un abuelo, eres un abuelo, pero no es cierto, porque hay cosas que en este estilo de vida se pueden hacer y de eso no solo se pueden hacer, sino que las emociones y las cosas que puedes llevar a cabo se pueden disfrutar de forma más sana y de forma más duradera. Porque, por ejemplo, en este estilo de vida, yo he aprendido, he encontrado la paz, he encontrado la calma, he encontrado amistades que son sanas y que te transmiten emociones que sabes que vienen de arriba, vienen del Señor, porque en una relación, en unas relaciones con personas, con unas amistades que te transmiten amistades tóxicas, que te transmiten emociones tóxicas, definitivamente es una amistad o una cosa que venga de Dios. Entonces, cuando yo he llevado este estilo de vida, donde, como tú dices, hay que tomar una medicación, aunque no sea mucha, pero tienes que tomar una medicación, tienes que dormir un poquito más, tienes que resguardarte de ciertas cosas como que te sobreestimulan, pues he encontrado que existe la calma en este mundo, existe la paz, existe la tranquilidad, existe como el asosiego de saber que el joven no tiene que vivir 100% estresado para decir estos son los mejores años de mi vida, porque eso es un mito. Es un mito que el mundo ha metido en la gente joven de decir, tú tienes que, en la gente joven, para que disfruta bien su año de universidad, su año de juventud, se acuesta a las 5 de la mañana, se levanta a las 8, se va de fiesta, se emborracha, toma drogas, se acuesta con 5.000 mujeres. Eso es falso. Es un mito que es como un estereotipo de joven que la sociedad ha insertado sobre las personas y parece que es el joven a seguir. Y es mentira. Así que por eso la verdad que me siento, ahora mismo con mi estilo de vida, la verdad que me encuentro muy en paz conmigo mismo y especialmente con el Señor, donde encuentro que mi número de veces, donde es verdad que sigo cayendo muchas veces, yo que sé, cada uno tiene sus pecados, tiene sus cosas, como dice en la carta de San Pablo, a veces uno se deja llevar por sus pasiones o se deja llevar por sus pecados y sus faltas, pero no es lo mismo cuando uno tiene el afán día a día de querer cambiar y querer como mejorar que dejarse constantemente de llevar pues, por eso, pues por las pasiones, dejarte llevar por el mundo, que sabes que el mundo deja cosas que son insatisfactorias, pues es por eso que la verdad ahora mismo me encuentro muy en paz conmigo mismo y con el Señor. wow. Hermoso, de verdad, el testimonio y de hecho muchas de las personas que están escuchando que a lo mejor tienen alguna dificultad de esa, pues les será de mucha inspiración saber que justamente salimos adelante de esa situación, ¿no? Ahora sí, llegó el momento
ecuménico. Vale. ¿Ok? Primero que nada, te iba a preguntar lo que te había mencionado antes al respecto de que en las canciones que tienes no se hace ninguna mención a algo que sea exclusivamente católico. Sí. Y la pregunta era si esto era intencional o era pues o sea, que sencillamente no se te había ocurrido. Pues vamos a ver, yo cuando empecé a hacer música, lo primero que me salía del corazón era hablar de Jesús y cómo Él actuó en mi vida. Y aunque yo fuera católico, es cierto que yo seguía yendo a misa y lo típico, ¿no? El que es católico sabe, bueno, que tiene su dinámica, puede también quizá de vez en cuando hacer alguna que otra canción, yo que sé, a la Virgen, o hacer una canción, yo que sé, digamos más como tradicional. Pero en mi caso lo que me llamaba la atención cuando entré a este estilo de vida fue la forma en la que Jesús actuó en mi corazón. Y cuando yo pensé que en ese afán de hacer música cristiana estaba solo, lo primero que me encontré de mi flow, digamos, de mi estilo, eran cristianos que en Sudamérica especialmente, pues que hacían música cristiana urbana y curiosamente su denominación quizá era evangélica, pentecostal, gente así. Y yo, pues claro, como artista cualquiera, pues cuando escucha mucho esa música, pues también de vez en cuando toma referencia. Digamos, entre su inspiración y sus sentimientos por el Señor y por la inspiración que puedes tomar de otro artista, puedes hacer unas canciones que te salgan de un estilo o de otro. Aún así, bueno, no es que al principio no fue un ecumenismo, digamos, provocado, sino que fue por mi sentimiento hacia el Señor lo que me salía. Pero con el tiempo y conforme he ido yo buscando en la escritura, he ido yo buscando en la Biblia, y además viendo la audiencia que me escuchaba, que tengo bastante audiencia de muchísimas denominaciones distintas, digo, vale, pues tengo que buscar un contenido que inspire a la gente a unirse, que derribe barreras y que sirva para decir que todos somos hermanos y que todos tenemos que buscar lo mismo, que es la salvación. Claro. Bien, entonces, estos colegas con los que fuiste trabajando, dices que en su mayoría son todos cristianos evangélicos, pero has encontrado, o bueno, protestantes en general, ¿has encontrado cristianos católicos que hagan música como la que tú quieres hacer? Sí, A ver, se me dio el caso, y estás se me dio el caso. trabajando en algo, con alguno. Pues recientemente hablé con un artista de Chile, quizás te suene el nombre, se llama Fer Torres y la verdad que él es un cristiano católico. Él está muy entregado a su pastoral juvenil, está muy entregado a cantar a la gente joven y recién yo hablé con él quizás para, no sé, en el futuro hacer un proyecto y tal. De momento sigue la cosa en stand-by. No voy a decir que sigue en marcha o que no sigue en marcha. En el futuro quizás salga algo, pero sí que me encontraba gente que está involucrada también, digamos, que aunque venga de una iglesia católica, también está involucrada en hacer música urbana, porque parece que como que si tú buscas en las playlists de música católica o de música de gente que está en la iglesia católica, parece que es un sonido como muy unificado, de que parece todo como música muy de guitarra, música muy tradicional, que está bien, que hay mucha gente que le gusta eso, es un gusto muy respetable. Algunas canciones son hermosas verdaderamente y te ponen en un ambiente de adoración bien, bien profundo, pero en cuanto a la gente que quizá buscamos una cosa más animada, una cosa más diferente, pues en general no se encontraba eso digamos, en la Iglesia Católica. Entonces, pues quizá hay algunos rincones sueltos. Quizá me suena el nombre quizá de algún rapero o de alguna rapera. Por ejemplo, me suena el nombre de Aisha Rua, que creo que es una rapera católica también. O quizá alguna persona suelta que también se dedica a hacer canciones así. Lo que pasa es que parece que el perfil o la audiencia de la música católica es una en concreto, que es como el joven aquel que busca como, no sé, como un estilo de adoración o un estilo de, digamos, más de calma. Y mientras que quizá yo he encontrado, al menos la mayoría de gente que he encontrado en otras denominaciones, pues hacen de todo. Hacen música worship, música de adoración también. Y también han conseguido coger influencia del reggaetón secular o de la música urbana secular y conseguir hacer canciones que son de mucha bendición, con un mensaje bien cargado. E incluso llego a escuchar canciones que un católico quizá moderado no se atrevería a hacer, porque, por ejemplo, nombra mucho pasaje bíblico que es muy duro de digerir. Y quizá eso, yo qué sé, quizá a algunos cristianos eso les cueste trabajo asimilarlo, pero cuando uno quiere transmitir un mensaje fuerte, a veces tiene uno que leer la Biblia
y coger algunas cosas para enfrentarse a esos dilemas que tiene el mundo, a esas, digamos, como ideologías que plasma el mundo, es decir, parece que todo es así, todos somos muy bonitos, todos somos muy buenos, todos somos gente buena, nos queremos, el amor es lo más importante, sea de la forma que sea, con quien sea, como sea, y parece que a veces eso es lo correcto, pero yo he encontrado casos de canciones muy radicales y aunque son radicales, a veces es necesario que esas canciones salgan a la luz y que sean sacadas en la industria. Claro. Bueno, la verdad, yo he visto, por ejemplo, en el arte urbano, en la música urbana, que precisamente, para, por lo menos en el tema, en el ámbito católico, pues suele ser bastante transgresor en el sentido de que toca temas que por lo general siempre son olvidados. Y eso al fin y al cabo creo que es parte también de la riqueza de tener, bueno, tú tienes, si tú vas a hacer una adoración, pues tienes esta música de guitarra Claro, que te ayuda a situarte en este contexto, pero si tú vas a hacer vamos a decir, si tú estás en una situación donde tú estás reflexionando en torno a un tema, de repente una música más agresiva, pues en el sentido, agresiva en el sentido de que es contundente lo que dice, ¿no? sí, No es algo suave ni ligero, entonces suele ser bastante más apropiada para lo que estás sintiendo. sí. Pero aquí te estoy mandando saludos, otro influencer, Jesús, te está mandando saludos, y otra muchacha que se llama Steph. Esa es amiga mía, esa es colega de la música mía. Saludo desde aquí, Steph, que yo sé que me está escuchando y sé que estaba deseando de ver la entrevista. Saludo desde aquí y bendiciones. Así que Eh, bueno, la verdad que sí, tiene bastante variedad la música, la verdad. Pero mi objetivo con esto, lo que quería comentar es que a partir de ahora, especialmente en los últimos 6 meses, que ha sido una locura la cantidad de colaboraciones que he hecho, pues por supuesto buscar también gente en el ámbito católico que me está costando trabajo, pero los quiero encontrar también, algunos raperos emergentes o algunos cantantes emergentes, y hacer como una unificación. Una unificación que la veo imprescindible, la veo necesaria. Porque es que veo una audiencia muy separada. No sé si a ti te ha pasado. Tú te metes, por ejemplo, en el Threads de Instagram, esta aplicación nueva que saco Instagram, y yo a veces me encuentro unos debates tontos, innecesarios, de decir, no, pero es que tu virgen está muerta, que tus santos están muertos, no, pero es que tú eres un hermano separado de la iglesia, es que tú es que sigues unos escritos que no son bíblicos, tú sigues unos escritos que son interpretados literalmente, y encuentro unas tonterías que dices tú, vamos a ver, somos hermanos, partimos de la base de que todos seguimos al mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Qué hacemos debatiendo cosas que aunque se puedan considerar tradicionales o se consideren históricas, crean debate y crean división? Cuando lo que necesitamos ahora mismo en la Iglesia, más que nunca, en este mundo que está polarizado políticamente e ideológicamente, el cristiano necesita unificación, necesita fraternidad. Entonces, cuando yo veo estas cosas, me da mucha pena, porque yo sé que hay mucha gente como yo que, aunque siga en su denominación y practique su denominación, aman a Dios con todo su corazón todos los días, y no solo eso, sino que además buscan de Dios y de las personas que están fuera, digamos, de su ámbito local, por redes o por donde sea, buscan de esas personas. Y lo que tenemos que buscar en esas personas es hermanamiento y tenemos que buscar fraternidad. Eso es lo que yo encuentro en este tema del ecumenismo. bueno, yo por ejemplo he escuchado que se habla también de ver cómo, porque obviamente tenemos diferencias doctrinales, ¿no? Y eso siempre es lo más difícil, Claro, cómo ventas las diferencias doctrinales, eso, bueno, habría que ver, o sea, es más complicado porque parte de un reconocimiento de ver quién es el que tiene el error, ¿no? Por lo menos como cristiano católico, pues siempre voy a considerar que la infalibilidad que trae la iglesia, pues ya me da la certeza de lo que yo creo. claro. Pero, pero Claro, claro. pero por lo menos se habla de compartir por lo menos en la caridad con los hermanos separados. O sea, dar ese servicio que Jesús pide en el Evangelio, también que lo repite el apóstol Santiago, esa caridad fraterna hacia los demás, servir al prójimo y todo eso, que es algo que se puede hacer juntos. El trabajo
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, todas estas cosas se pueden hacer sin necesidad, vamos a de entrar en el conflicto doctrinal, ¿no? claro. Porque creo que eso los cristianos lo tenemos claro. El servicio es algo que Jesús dejó súper claro en el Evangelio. Mira, había una cosa que te he escuchado mientras que lo has dicho, la palabra hermanos separados. Hay mucha gente, ¿verdad?, que en Sudamérica habla de hermanos separados o de gente que se ha separado. Como si, digamos, fueran como... O sea, es cierto que hubo una separación histórica, pero la connotación de hermanos separados pareciera como si fuera como una riña entre hermanos chiquititos y como que uno se ha enfadado y no quiere volver. Y a veces circunstancias históricas que han pasado no solo en la iglesia protestante, sino también en muchas iglesias, yo sé, en Asia ha pasado, en Grecia, en muchos sitios donde la iglesia se ha como disgregado, se ha como diluido en mini congregaciones, en mini iglesias, y parece que como que la única iglesia que tiene potestad para juzgar a esas iglesias es la iglesia católica. Y es un tema muy complicado, porque yo he encontrado recientemente en mi relación con Dios, personalmente yo esto lo enfoco en mi relación con Dios, no en, digamos, es verdad que el Papa a veces habla y da algunas directrices de cómo se supone que tienen que ser los cristianos, católicos y tal. Pero yo, especialmente en mi último tiempo que he sentido en mi relación con el Señor, he encontrado que el juzgar no tiene lugar. El juzgar a estos hermanos independientemente de que tengan doctrina, que en las que estemos, las que no estemos de acuerdo, no podemos, digamos, no podemos como proclamarnos con la potestad y la autoridad de decir, vale, vosotros que sois gente que os habéis separado y que lo habéis hecho mal, vosotros tenéis la culpa de esto. Yo la verdad que no lo considero así. No lo considero así porque eso entonces lo que hace es todavía más separar. Y lo que hace más es como crear como esos debates que he encontrado yo, esas discusiones innecesarias. Es decir, no es que la Iglesia 100% tiene que ser el pilar de la Iglesia Católica, desde que la creó San Pedro y Jesucristo, tiene que ser el pilar 100% infalible de la humanidad y de la salvación en Cristo. Pues han pasado muchas cosas, incluso va a haber gente que no va a tener la oportunidad de conocer a la Iglesia y nosotros, porque seamos gente que no hayamos criado así y profesemos este credo, no podemos automáticamente condenar a esas personas porque una de dos, no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, no han tenido la oportunidad de ver lo que es un sacramento, no han tenido la oportunidad de recibir predicación, de recibir, pues eso, la palabra. Entonces es un tema que lo veo muy complicado y por eso yo cuando entro en divisiones y en discusiones doctrinales, procuro siempre ser lo más escueto posible o no entrar directamente en esa discusión. Es lo que me refiero. Bueno, es cierto, por lo menos en lo que viene siendo el trato fraterno, pues no, yo considero prudente pues no entrar en temas álgidos y incluso ni siquiera entrar en temas álgidos, pero más bien de manera, como tú dices, juzgando, ¿no? Más bien, pues sí es poner un punto, oye, mira esto de esta forma, velo así, de repente, cuando hay una cercanía, pues es más fácil Claro. hacer ese comentario, ¿no? Pero bueno, en general suele pasar que por lo menos cuando son personas extrañas, hay como más resistencia en ese sentido de hablar tranquilamente. Sin embargo, bueno, yo he hablado con cristianos protestantes que, mira, hemos tenido diálogos muy buenos precisamente porque ellos están abiertos a escucharme y yo estoy Claro. abierto a escucharles y a responder, por supuesto. Entonces, pues sí, bueno, decirles hermanos separados o no decirles hermanos separados, pues también eso también es creo yo, es un tema de elección de palabras, ¿no? Y ciertamente puede que no sea el mejor término en el sentido de que el más agradable de escuchar, pero bueno, yo también veo que uno tampoco es que uno puede estar pensando tanto en esta cuestión de dividirse por palabras, ¿no? Porque también vamos a, como tú mismo dijiste, sí, hubo una separación histórica, entonces creo que, bueno, incluso ellos también nos llamarían a nosotros hermanos separados, entonces sería algo como correlativo. Es más, he encontrado cosas peores. He encontrado la gente que es más
arraigada de ese protestantismo, o quizás gente que incluso automáticamente, yo he encontrado algunas iglesias que como que rechazan la Biblia incluso y se atreven a decir que la Iglesia Católica es como una iglesia herética, una iglesia que ha perdido el norte, una iglesia que se ha abandonado a las puertas de Satanás y que está condenada a la destrucción. Es verdad que en esta iglesia, en esta y en todas, va a haber situaciones donde parece que se pierde como un poco la iniciativa, se pierde un poco como el objetivo principal. Y no sé si alguna vez, recientemente ha habido algunas declaraciones pues, del Papa Francisco que también han creado mucho debate, han creado mucha controversia, quizás sobre el tema de la inmigración ilegal, el año pasado sobre el tema de la discusión de, ¿cómo era? La bendición de las parejas homosexuales o algo así dijo el Papa. Pero esto no es solo por parte del Papa, porque tú también puedes encontrar algunas iglesias protestantes donde se defiende, por ejemplo, un aborto, se defiende un divorcio, se defiende en alguna iglesia donde está, ¿cómo se llama esta doctrina? La iglesia unitariana, esta iglesia ahora que va súper guay con la bandera LGTB y que te mezclan el crucifijo con la bandera LGTB y te dicen que Dios es amor y que todo vale. O sea, es que ahí va a haber situaciones y va a haber bastantes ramas de la iglesia que van a cometer errores. Pero no por eso podemos decir y condenar, decir, esta iglesia está condenada a destrucción, esta otra iglesia se va al traste, porque no es cierto. Es por eso. Saludos, Rosario. Bueno, fíjate que al respecto de lo que estabas comentando, pues sí hubo como mucho escándalo, incluso comentarios de influencers de la Iglesia Ortodoxa que decían, habían montado pues un escándalo respecto de lo de la carta, lo de la fiducia supplicans, no era una carta, que hablaba precisamente de lo de la bendición, ¿no? Y la cosa es que mucha gente ni siquiera la leyó, porque realmente no se hablaba de la bendición de parejas homosexuales, se hablaba de poder bendecir a personas homosexuales, pero la gente se lo tomó como que se podía bendecir parejas, y eso fue la noticia escandalosa que hubo, ¿no? E incluso, mira, o sea, lo que se decía era que toda persona, al ser pecador, no se le puede negar una bendición individualmente, pero ya en el tema de pareja o algo, no debe ser, por lo menos según lo que decía la escandalosa fiducia supplicans, e incluso hay iglesias protestantes donde se pueden casar los homosexuales. Entonces, tanto escándalo que se armó y realmente ha sido un problema que no solamente parece acontecer en el catolicismo, aunque realmente no aconteció. Pero bueno, sí hay sacerdotes católicos que apoyan que esto se lleve a cabo, ¿no? Bueno, ha habido casos ahorita muy sonados también de eso. Entonces, mira, realmente por eso está la cuestión de, oye, ¿en qué está centrada tu fe, no? Por ejemplo, decía un pastor protestante, video que se hizo popular hace poco, donde él decía, mira, pero es que cuando un fiel protestante no tiene, no le agrada lo que dijo su pastor, va y se funda otra iglesia. Eso es verdad, me he encontrado muchos casos así. Sí, mientras que, por ejemplo, dicen que el mismo pastor decía, pero es que por lo menos los católicos, cuando un monaguillo se molesta con el padre, no va y funda otra iglesia, no puede. Entonces, también esa es la cuestión. Oye, el hilo de tu fe está solamente en esa autopercepción, o sea, en lo que tú ya mismo crees, porque bueno, ahí también viene esa cuestión de, oye, yo soy el que está juzgando las cosas de Dios, o sea, yo soy el que está delimitando cómo es Dios, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo confío mucho por precisamente la tradición de la iglesia, es decir, esa cuestión inamovible que ha traído la iglesia desde la época de Cristo. Y precisamente, bueno, yo veo que que no ha cambiado ni puede ser cambiada de acuerdo a las palabras de Cristo. Entonces, ahí tengo una certeza yo de, oye, yo creo en esto y sé que esto es lo que dijo Dios, es inamovible, no ha cambiado, no lo puede cambiar cualquiera, y por eso me siento seguro. Pero está la cuestión de, oye, si yo me pongo a decir, mira, esto sí que dijo, esto no, entonces entro yo mismo en el problema de ser yo el que juzgue lo que hacen los
lo que dijo o no dijo Cristo. Y mira, o sea, yo puedo ser un fiel creyente muy, muy, vamos a decir, muy correcto en el sentido de apegado a Dios, pero si yo me pongo a ser el juez de las cosas que dijo o que no dijo Dios, pues mira, voy a terminar pelándome, o sea, porque no tengo esa capacidad tampoco, ni siquiera. Entonces, Eh, Respecto a lo que has comentado de la iglesia, de la tradición de la iglesia, ya has dado una pincelada, pero bueno, cuando te comenté lo del proyecto que iba a hacer de hacer los primeros, hacer un poquito de contenido sobre lo que es el ecumenismo y demás, precisamente mi primer vídeo iba a ir sobre la tradición de la iglesia. De eso lo estaba preparando el otro día, pero bueno, me puse resfriado y demás. Pero si cuando lo continúe, iba a comentar que, así como una pincelada básica, que la tradición de la iglesia, de aquí para atrás, en casi todos los aspectos, ha sido digamos, como ha corroborado las cosas que se han manifestado y que se han escrito en la Biblia. Hasta por lo menos los primeros 1500 años de la Iglesia no ha habido apenas división en lo que viene siendo el credo, lo que viene siendo las doctrinas. Es verdad que a lo mejor estuvo entre medias la Iglesia Ortodoxa, pero eso fue más que nada un motivo político, más que un motivo teológico o espiritual. Fue un motivo más bien de separarse por intereses políticos. Pero todo el mundo sabe que esos primeros 1500 años fue unos años de paz, unos años de unificación, donde la Iglesia se expandió muy rápido y ganó bastante influencia. Y en algunos casos, quizá por exceso de influencia, ganó poder. Y bueno, esto que se comenta históricamente de que se justificaron cosas que estuvieron mal, como fue el caso de, yo qué sé, la Inquisición, las cruzadas, muchas cosas que la Iglesia hizo mal en su momento y reconoció después y pidió perdón por ellas. Pero por eso yo me voy a comentar, en este vídeo iba a comentar, en el vídeo que iba a hacer próximamente de la tradición de la Iglesia, que hoy en día el cristiano católico, que quizá no tiene hábito, o que normalmente casi ningún cristiano que joven tiene el hábito de leer la Biblia o de buscar de Dios todos los días, tendría que tener la obligación de lo que está creyendo, ponerlo a la luz del Evangelio y ponerlo a la luz de la Biblia. Y decir, por ejemplo, comparar, empezar por lo que dijo Jesús concretamente en algunas cosas. Entonces, la mayoría de cosas van a coincidir. La mayoría de cosas no tienen misterio ninguno. Por ejemplo, si hay declaraciones donde Jesús dijo esto está bien, esto está mal, seguir así, haz esto, haz lo otro, pues eso no tiene ninguna discusión, no tiene ninguna complicación. Luego ya viene el clásico debate de siempre, ¿no? De que si al final de la vida, digamos, terrenal de Jesús, de que si su madre, que si los sacramentos, que si la comunión. Ha entrado muchos debates doctrinales y que si es simbológico, que si es simbólico, que si es real. Vienen muchas cosas. Pero principalmente antes de entrar en decir voy a dejarme ciegamente llegar por esto, por supuesto el católico quizá debería tomar de referencia lo que se dice en su iglesia o lo que le enseña su sacerdote o su párroco, pero luego también a la luz de la Biblia, a la luz del Evangelio, leer esas cartas o leer esos libros, confirmar su fe, arraigar digamos, su creencia. Y en todo caso, si hay dudas, como siempre, va a haber dudas cuando uno lee las cartas de la Biblia. No entiendo esta palabra, no entiendo esta connotación, este significado. Pues va a su sacerdote y le pregunta. O en el caso de quizá, por ejemplo, el cristiano protestante, eso que yo sí conozco a muchas más personas que como que tienen el hábito de leer la Biblia, que se sienten como obligado a leer la Biblia porque su pastor como que se lo recomienda o como que se lo dice encarecidamente que lean la Biblia. Ellos sí que quizás se toman más en serio lo de memorizarse algunos pasajes, como que se estudian las cartas, se estudian como los libros y como que interiorizan de forma más profunda la enseñanza. Y es verdad que eso tiene sus pros y sus contras, pero en verdad es una cosa que yo, al menos como católico, me la he hecho mirar y la verdad que he visto la Biblia todos los días, o casi todos los días cuando puedo, es una cosa que yo de verdad que me ha hecho mucho bien, que ha sido de mucha bendición. Entonces, por eso que quería comentar, que la luz de la tradición de la Iglesia, tenerla en cuenta, evaluar, y también incluso como cristiano, mirarla también a la luz de la palabra. sí, o sea, claro, por supuesto, también teniendo en cuenta que la tradición es también palabra de Dios, ¿no? Tanto como la Biblia lo es, porque es parte del único depósito de la fe. Y el mismo apóstol San Pablo dice precisamente que, mira, perdón, San Pablo no, San Pedro, dice que ninguna de estas cartas, refiriéndose a las de San Pablo,
fueron escritas para interpretación propia. Entonces, es una lectura que se hace en esa comunidad, o sea, se hace en la comunidad de la iglesia con la tradición, misma tradición que San Pablo ahora sí menciona en Primera de Corintios, que dice, yo recibí una tradición que procede del Señor. Entonces, todas estas cosas, hilándolas, pues nos lleva, también en los hechos, cuando los apóstoles tienen dudas y acuden a los presbíteros, perdón, los cristianos tienen dudas y acuden a los presbíteros y apóstoles, Claro. pues ahí precisamente vemos esta cuestión de, oye, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor, que no es solo una interpretación personal, porque la interpretación personal lleva también a esto, pues mira, a diferencias muy, muy fuertes, y vemos cómo las solventamos. Pero, ahora sí, como lo mencionaste, en torno a estos videos que ibas a hacer, ¿cómo va a ser el hilo conductor de estos videos que ibas a hacer en tus redes y que ibas a proponer para los creyentes? Porque al fin y al cabo, ese fue, vamos a decir así, el gran motivo por el que estás aquí. Pues mira, es una buena pregunta porque la verdad que llevaba tiempo intentando concebir este proyecto, además porque recientemente hablando yo con mis propios hermanos de la parroquia, hablando incluso con mi familia, me surgían como dudas, preguntas e incluso a veces surgían como discusiones quizá por un grado excesivo de ecumenismo, que quizá en algunos sitios, porque como hay, digamos, tradición de, por ejemplo, mi familia que es súper católica, quizá cuando salen algunos temas, pues al principio de la conversación cuesta un poco de trabajo, digamos, enfocar este aspecto o a ver cómo se puede, digamos, como homogeneizar, digamos, esta creencia o esta doctrina de la que se esté hablando. Entonces, yo pensé, yo ahora mismo quiero quitarme estas dudas, quiero quitarme esta, digamos, como que le quiero pedir al Señor un poco de discernimiento para poder ser luz para esas personas que tienen dudas en temas de quién tiene razón, quién no tiene razón, o cuál es la postura a seguir como un cristiano global, digamos, como un cristiano ecuménico. Y entonces, para estos vídeos, encontré lo siguiente. Yo voy a enunciar, digamos, las dos posturas principales de una doctrina. Bueno, pues por ejemplo, el primer vídeo que iba a comentar de la tradición de la Iglesia, pues expondré primero que según la perspectiva católica, la tradición de la Iglesia es como infalible, es una tradición que está 100% respaldada por lo bíblico y es una tradición que verdaderamente sustenta lo que dijo Jesucristo en su enseñanza y y por otro lado, la Iglesia protestante, bueno, o en general, la postura general, porque luego hay toda clase de iglesias que pueden apoyar o no apoyar ciertas cosas. En general, van a tomar solo como referencia absoluta la Biblia. Y entonces, yo comparando estas dos posturas y también tomando algún que otro pasaje bíblico para comparar una cosa con la otra, pues al final haré como, digamos, como un parrafito muy resumido, haré como una conclusión muy resumida de cómo el cristiano ecuménico debería llevar a cabo ese comportamiento de decir, vale, ¿cómo voy a evaluar la tradición de la Iglesia? Y pues como he comentado, uno lee esa tradición de la Iglesia, lee ese documento que se le está poniendo en cuestión, si tiene interés de leerlo, y luego, después de leer ese documento, ponerlo a la luz del Evangelio o a la luz de las cartas de San Pablo o de cualquier libro que se lea. Y en función de eso, pues ya tomar uno su decisión, tomar uno digamos, como su conducta. Probablemente en el 80 o 90% de los casos no va a encontrar ningún problema, porque en hablando otra vez de la Iglesia, pocas cosas difieren los hermanos católicos de los hermanos protestantes. Ya, por ejemplo, si nos metemos más en profundidad, como voy a hacer algunos próximos vídeos, por ejemplo, sobre la María, se me ocurre a mí, no sé, el tema del purgatorio, que es una cosa también que tiene muchísimo debate, o no sé, muchas cosas así que están ahí en tela de juicio de si esto es correcto, esto no es correcto, tú eres un herético, tú eres un herético, esto es falso, esto no es falso. Son cosas que te iré comentando en los vídeos. Entonces, estamos esperando a ese primer video que lo tienes planeado para dentro de cuánto más o menos, cuándo sale ese primer video tuyo. Pues el primer vídeo yo tenía pensado hacerlo para esta semana, como mucho, intentaré tenerlo para esta semana y si no, pues para la semana que viene a principios, pero básicamente sí, en los próximos días.
Ok. Bueno, entonces quedamos pendientes para ver precisamente ese primer video acerca de la tradición y ver qué nos puedes aportar también desde el punto de vista de los cristianos protestantes. Porque, bueno, también está la cuestión de no solamente, a ver, cuando tú tienes tu fe, pues obviamente conocer tu fe, pero conocer qué dice el otro, de manera también que tú puedas nutrir más tu fe. De hecho, hay un sacerdote que decía, yo leo, no me acuerdo, yo, si eran protestantes o ortodoxos, no sé qué, no me recuerdo qué fue lo que dijo, yo leo a los hermanos, a los protestantes, eh, para confirmar lo que yo creo. O sea, es una forma también de ratificar el por qué yo creo lo que creo. Y bueno, en realidad muchas personas hacen eso, ¿no? Es decir, cuando tú lees otras, no solo tendencias cristianas, sino ideológicas de todo tipo, uno a veces ahí encuentra precisamente el convencimiento del por qué yo creo lo que creo. Y quizá eso es algo que mucha gente que no tiene pues sustento teórico en sí mismo y creen, vamos a decir, por sentimiento, pues precisamente necesitan, ¿no? Sí. Necesitan el conocer también las otras cuestiones para que cuando venga una duda tenga la manera de poder responder a esa interrogante. Y por eso, bueno, conocer también lo que dicen los demás es sumamente importante. Jesús mismo le dice a los apóstoles, bueno, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y luego le preguntan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Claro. De repente no porque fuera, porque para él, vamos a decir, Jesús obviamente no necesitaba del testimonio humano como él mismo lo asegura. Pero esa pregunta lleva también a los discípulos a ponerse en cuestión, oye, ¿qué es lo que están diciendo del maestro? Entonces, bueno, eso creo yo que tiene un grado importante para el conocimiento en general de la fe y lo que viene siendo todo este caminar cristiano que tenemos desde hace 2000 años. Otra cuestión que tengas planeada así más adelante, algo que quieras comentar. Bueno, básicamente, de cara básicamente a la gente que me siga, pues le quiero comentar que más o menos este jueves, no, perdón, este viernes, salgo con un proyecto muy grande con 6 artistas y somos 6 artistas, un productor y un storyteller, como una especie de poeta, que salimos este viernes con un proyecto que se va a llamar Amén. Es una canción que aunque es un poco larga, es muy variopinta, es muy diferente. Aviso que es una cosa que va a romper los esquemas totalmente de la gente de lo que es una canción normal y corriente. Y es una cosa que va a tratar mucho sobre la voluntad, de seguir uno la voluntad del Señor, lo que verdaderamente es el amén, lo que verdaderamente implica seguir la voluntad del Señor. Eso es el primer proyecto que tengo pensado. Y luego, por otro lado, de cara también a la semana que viene, el viernes que viene, creo que es 18, si mal no recuerdo, de cara al viernes que viene salgo yo con un tema que tenía grabado desde hace un año que se llama Walae. Aunque la palabra suena un poco así como tribal, es una canción que trata un poco sobre la alegría de vivir como en la misión del Evangelio, vivir como constantemente como en la misión de transmitir la nueva noticia, ¿no? El decir que Jesús ha resucitado, el decir que Jesús está vivo, básicamente. Y entonces ese proyecto saldrá la semana que viene y la verdad que me hace mucha ilusión porque es una canción que llevaba tiempo intentando sacarla, pero por circunstancias de derecho y cosas de estas, he tenido que hacer muchos cambios, he tenido que hablar con algunas personas y demás hasta que he conseguido, digamos, encauzar el proyecto. Así que eso es lo que tengo preparado de cara al futuro. Bueno, genial. Entonces ya tenemos Marwan para mucho rato más. Si alguno tiene una pregunta, la puede ir dejando para ya ir cerrando este espacio. Y bueno, mientras tanto, pues yo iré comentándole a Marwan algunas cosas mientras ustedes dejan la pregunta si a alguno le interesa, ¿no? Bueno, nada, creo que pues este compartir ha sido precisamente muy introductorio, muy para dar a conocer también este proyecto que tienes tú y que bueno, esperemos que en el espíritu dé muchos frutos para tanto cristianos protestantes como cristianos católicos. En el sentido de que bueno, de que podamos reafirmar y consolidar la fe en lo que creemos y buscar realmente
pues la enseñanza que Dios nos quiere dar para nuestra vida. Y al cabo las escrituras son parte fundamental para todas las denominaciones cristianas. Eh, Precisamente porque, bueno, es la palabra de Dios y Cristo es la palabra de Dios. Entonces, bueno, todo este contenido que nos aporta es precisamente el alimento y el sustento de nuestra vida espiritual, ¿no? Por eso, precisamente, bueno, casi todos los sacramentos van acompañados de una lectura. Se puede hacer, pero generalmente se hace acompañando de una lectura de la palabra. Entonces tiene una parte muy importante dentro de la vida católica, dentro de la vida cristiana, protestante, bueno, es casi exclusiva en torno a la palabra. Entonces, bueno, eso nos demuestra que ahí tenemos ese punto de unión. Hay una cosa que me gustaría añadir para aquellas personas que están aquí que son protestantes. Hay algunas cosas que quizás los católicos nosotros consideramos como sacramentos y quizás tenga un significado en nosotros, en nuestra propia iglesia, pero queremos decir también que hay algunas cosas que he encontrado que a efectos prácticos son lo mismo. Por ejemplo, es el caso de lo que llaman ellos la administración y la liberación de la gente cuando tienen, digamos, como unos pecados muy arraigados muy fuertes, que se podría comparar con lo que viene siendo la penitencia, la confesión, el matrimonio, aunque quizá un rito diferente también existe, aunque quizá no existe el orden sacerdotal, pero bueno, hay un estudio teológico importante que forma a la persona para ser pastor o para ser predicador. Entonces, para aquellas personas que dicen, es que esto de los sacramentos me suena un poco raro y demás, aunque nosotros los católicos lo vivimos de una forma diferente, y aunque tenga un origen diferente y quizás se manifiesta de forma distinta, pero todo va enfocado a lo mismo. Todo va enfocado a adorar a Dios, a sentir la presencia de Dios en nuestros corazones, e incluso aquellas personas que quizás no son católicas, que formáis parte de una iglesia evangélica o una iglesia protestante, vosotros también, seguro que en vuestra iglesia os han enseñado de una forma diferente, pero que al fin y al cabo llega al mismo camino de encontrar ese arrepentimiento, esa reconciliación con el Señor, esa paz, digamos, como esa satisfacción. Eso también se puede encontrar de muchísimas maneras y de muchísimos ritos diferentes, que simplemente con ponerse uno en profundidad, con ponerse uno en actitud de encontrar al Señor, verdaderamente lo va a conseguir. Quizás no de la forma que los católicos estamos acostumbrados a hacerlo, pues quizás no, pero con que uno verdaderamente tenga la intención de alguna forma o de otra, o como lo han enseñado en su iglesia, como lo han enseñado en su tradición, en su cultura familiar, a buscar al Señor, a buscar su presencia, la verdad que eso es, la verdad que se encamina bastante a cómo se supone que un cristiano en general debería. Sí, bueno, hay muchas cosas que tenemos parecidas, ¿no? Por supuesto, como tú mismo has dicho, la cuestión de la fuente de los sacramentos, que ya viene de pues, una sucesión apostólica y todo esto, lo hace diferente. Sin embargo, sí vemos que hay similitudes. De hecho, hay muchos protestantes que llevan a cabo pues algunos ritos que nosotros llevamos también a cabo. Practican una cena, ¿no? La cena del Señor. Practican, por supuesto que no es, no lo consideran como la Eucaristía nuestra, lo consideran como un símbolo. Hacen bautismo. Entonces son muchas cosas que por supuesto como vienen de la escritura pues tenemos en común, ¿no? Y bueno, ya habría que buscar qué quiere el Señor para ambos en esta circunstancia, ¿no? Pero al fin y al cabo la cuestión está en que somos hermanos, somos hijos de Dios y Él ha querido pues juntarnos en un pueblo, ha querido formar esta gran iglesia, ¿okay? Que al fin y al cabo no solo iglesia en un sentido extendido, o sea, en el sentido de que también los hermanos protestantes están en una cierta comunión con la iglesia católica, según el catecismo, aunque bueno, ellos pues estén en ese sentido, bueno, y sí voy a usar la palabra separados, Y que están pero sí, no están, vamos a decir, no estamos en comunión plena, pero tenemos esta cierta unión que la da el Espíritu. Entonces, eso es muy importante también y que al fin y al cabo, pues, la oración de Jesús era que seamos uno, ¿no? Entonces,
estamos en camino para seguirnos unificando más. Estoy, pues ¿Algo, muy bien. algo más que quieras decir para ir ya cerrando? Pues no vi que dejaron ninguna pregunta. Bueno, hay una cosa que me acaba de surgir una pregunta. Cuando hemos entrado aquí al live, ¿se ha grabado esto o no se ha grabado? O sea, por ejemplo, cuando cerremos el live, ¿se quedaría grabado como un reel Sí, especial o no? no está grabado, sí. Vamos Fenómeno. a... Pues entonces, para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estar aquí presentes o que quizás han entrado o han salido, porque me he dado cuenta que hemos llegado a estar hasta 9 personas en un momento, pero ahora mismo estamos 4, pues luego las personas que quizás quieran verse el fragmento entero más tranquilamente en casa o cuando tengan tiempo, pues que se pasen por el perfil de Leid o por mi perfil y que pueden ver el resto del fragmento tranquilamente. Bueno, yo creo que ya son las... ok. Sí, aquí son las Ya 5 son las... y cuarto. Sí, ya. Ahora. Lo mismo, sí, sí, Bueno, es entonces, lo mismo. Es lo mismo, es lo bueno, mismo. para que despidas y Bueno, cerramos. pues a ver si se me ocurre alguna. No sé cómo te despides tú en los vídeos, pero si no, voy a decir que, bueno, gente de buena voluntad, que ha sido un placer, que gracias por venir aquí, gracias por haber venido a esta entrevista, que de hecho ha sido, después de mi conversión al cristianismo, ha sido mi primera entrevista con un influencer también cristiano, y la verdad que me siento muy agradecido y me siento, la verdad que muy acogido por tu parte, Ley, así que muchas gracias también a ti por haber gestionado esta entrevista y por haber tenido la disposición de haber puesto los medios y el tiempo. Y por la presión también de, perdóname, por haberla aplazado una semana después, que es que ha sido por circunstancias lo que no puede ser. Y muchas gracias, chavales. Así que, ¿qué queréis que os diga? Os deseo muchísimas bendiciones. Los que me conocéis, os voy a ver próximamente si me queréis comentar algo de la entrevista. Y en definitiva, señores, muchas bendiciones y que el Señor vaya de camino en todos vuestros proyectos, en todas vuestras misiones. Y la verdad que lo importante, salir al mundo, salir fuera, predicar, ser el ejemplo del Señor y de alguna forma o de otra, de un contenido de otra manera, que se note ese olor al Espíritu Santo, que se note que sois cristianos de verdad y que aspiráis a ser como Él. No tengo mucho más que decir, la verdad. Bueno, Así que entonces nos vamos. nos vemos. Muchas bendiciones, Leir.